Bueno, el título lo redujo un poco por puro realismo. Entonces quedó así: Salomé, Oscar Wilde, a José María Vargas Vila, o el drama, la ópera, la pintura y la novela poema. Y le agregué un subtítulo que me fue sugerido. Bien. Esta ponencia pretende mostrar las confluencias existentes entre el drama Salomé de Wilde y la novela poema del mismo título, compuesta por el colombiano José María Vargas Vila. Sin embargo, se hace necesario establecer no solamente los elementos que instauran la intertextualidad entre el texto bíblico, la obra del dramaturgo inglés y la del polígrafo colombiano, sino como el tema, la tradición significativa la tradición significativa del mito literario. En la medida en que se trata de reinterpretaciones del Nuevo Testamento con una intención provocadora, se pretende establecer diferencias y similitudes apuntando a una hipótesis sobre imitación, influencia y contexto. Es evidente que en el campo de la literatura comparada existe aún la polémica alrededor del concepto de tematología. Pimentel se decanta, sin embargo, por una definición centrada en los materiales. Cito: la tematología es una rama de la literatura comparada que estudia aquella dimensión abstracta de la literatura, que son los materiales de que está hecha, así como sus transformaciones. Estudia, en otras palabras, los temas y motivos que como filtros seleccionan, orientan e informan el proceso de producción de los textos literarios. Hasta aquí la cita. Greimas define el tema como un valor semántico que se expresa a través del sujeto, ya sea como personaje o como tipo, que funciona como el eje de una serie de valores tematizados. Este valor sería el nivel más abstracto de la significación. Pimentel propone dos nociones afines y complementarias del tema: el tema valor, la fase más abstracta, y el tema personaje, que sintetiza un conjunto de temas valor en el nombre mismo del personaje. Este es el caso de Salomé, nombre en el que convergen una serie de conceptos tematizados que seleccionan y orientan el contenido posible de otros nuevos textos. Estos temas constituyen la materia prima que ha de ser elaborada por un autor y por ende preexisten de manera abstracta al texto en cuestión en distintos grados de prefiguración. Lo interesante en este caso, y no es un mero juego de palabras, es que la prefiguración es una configuración que ha sido refigurada y luego reconfigurada a lo largo del tiempo en las diversas reescrituras que se han hecho del tema. Según Pimentel, Susón propone una clasificación de los temas personaje en este sentido. Uno, los temas de héroes que tienen un alcance simbólico y tienden a una fijación menor de los elementos de la historia, ejemplo Prometeo. Dos, temas de situación como el de Antígona, que acusan un grado mayor de fijación debido a la inextricable red de interacciones entre los personajes en una situación dada. Y tres, los temas de personajes históricos en los cuales se observa el máximo grado de fijación de la historia, incluso en sus coordenadas espaciotemporales. En todos los casos se trata de historias conocidas que se resumen en el nombre del protagonista. Según Pimentel, son una verdadera caja de resonancia intertextual. Pero lo verdaderamente importante es que, aunque el esquema de la narración suele ser más o menos fijo, con frecuencia se producen desplazamientos de la carga temática como una forma de articulación ideológica de este contenido pretextual. Este desplazamiento se da dentro de la tradición literaria, pues otra de las características de estos temas es lo que se denomina su recursividad, pues adquieren su sentido en la medida en que reaparecen en esta tradición. Genet ha desarrollado por su parte el concepto de transtextualidad que todos conocemos, o trascendencia textual del texto, que se expresa en 5 formas diferentes, de las que nos interesa ante todo la denominada intertextualidad, esto es, la relación de compresencia entre dos o más textos. En un interesante trabajo titulado precisamente Los avatares de Salomé, publicado en el 2012, la investigadora mexicana Luz Aurora Pimentel revisa la evolución de este personaje comenzando por el hipotexto,
constituido tanto por las antigüedades judaicas de Flavio Josefo como por los evangelios canónicos, para saltar por las reelaboraciones posteriores hasta llegar a mediados del siglo XIX, en donde encuentra variaciones particulares del desplazamiento de la carga temática. Revisa fragmentos del proyecto de un drama lírico que quiso componer Mallarmé entre 1854 y 1869 con el título de Herodíade, el relato Herodíade publicado en 1877 por Flaubert, un relato de Jules Laforgue publicado en 1886 con el título de Salomé, y que es una intencionada parodia precisamente del texto de Flaubert. El drama de Oscar Wilde, escrito en francés en 1891 y traducido al inglés con importantes reelaboraciones en 1893. Y finalmente, el análisis culmina con la ópera de Richard Strauss, realizada a partir del texto de Wilde, que se estrenó en 1905. Lo que aquí importa destacar es la manera en que la estudiosa mexicana encuentra una significativa evolución en el desplazamiento de la carga temática a lo largo de estas 5 versiones, desde el simbolismo relacionado con la creatividad del artista en Mallarmé, pasando por la denuncia política de Flaubert y la parodia de Laforgue, para detenerse con especial énfasis en el erotismo de Wilde y la expresión de la perversidad en Strauss. Esta revisión de 5 versiones de este mito literario desarrolladas en la segunda mitad del siglo XIX le permite a la autora llegar a conclusiones muy productivas dentro de la perspectiva que aquí nos interesa. Cito: la sola incursión en 5 textos nos ha permitido poner de relieve, casi como una escultura, las obsesiones más oscuras de la sensibilidad decimonónica que construye sistemáticamente una imagen de la mujer sobre las líneas de la fascinación y la castración. Una lectura bastante misógina de la mujer que va desde la mujer fatal, romántica de Walter Scott, hasta llegar a la terrible deidad asesina que surge con Poe y con Baudelaire. Hasta aquí la cita. Otro elemento indispensable para comprender la problemática que elaboran estos textos tiene que ver con el contexto social, pues desde mediados del siglo XIX se intenta construir el concepto de perversión sexual dentro del proceso de constitución de la imaginación erótica como fenómeno mórbido. Los médicos precursores de la psiquiatría, que en ese momento se denominaban alienistas, consideraban a la erotomanía como una de las conductas patológicas que contribuyen a este proceso. Los diversos diagnósticos describen sensaciones, obsesiones y compulsiones sexuales perversas no relacionadas con ningún interés amoroso específico. Poe, no Edgar Allan Poe, sino estudiosa llamada Karen Poe, citando a Rosario, afirma que la asociación de lo erótico con la sensualidad y el instinto sexual no apareció antes del siglo XIX. A fines de este siglo se consideraba que una fijación mental amorosa era el rasgo distintivo de la erotomanía y la monomanía erótica, pero estaban calificadas como un problema mental y nervioso originado en causas morales. De este modo, lo erótico devenía en una amenaza para los valores sociales y la moral pública, más aún cuando se entendían como producto de las ansiedades sociales en una época de notoria inestabilidad. En la literatura de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX es común la confluencia entre las artes. En la novela finisecular aparecen con frecuencia representaciones visuales con una marcada intención estética, buscando una lectura iconotextual que intenta reforzar la riqueza significativa del texto literario mediante el procedimiento denominado éfrasis. Ya en la antigüedad se discutía el valor de la representación verbal de una representación visual, y particularmente en relación con los textos homéricos se planteaba si el objeto plástico descrito era o no ficticio, es decir, si partía de una observación del natural. Lo que se denomina éfrasis es evidentemente un proceso intertextual en el que el objeto plástico representado verbalmente adquiere una significación particular e intencionada. Como se verá más adelante, Vargas Vila acude a este procedimiento con resultados discutibles. Por eso está esta representación de un cuadro de Moreau que ustedes deben conocer, porque ese tema de Salomé es muy repetitivo en el fin del siglo XIX. Ahora sí lleguemos a la Salomé de Vargas Vila. Vargas Vila elabora esta conocida historia que a finales del siglo XIX gozó de cierta popularidad entre los escritores europeos. Vuelvo al texto de Pimentel, quien ha señalado que el proceso de conversión del mito literario se desarrolla a partir de una serie de motivos. Cito: los principales motivos serían entonces la figura de Juan el Profeta,
el visionario ascético prisionero en la corte corrupta de Herodes, la ambivalencia de Herodes frente a Juan, oscilando entre el temor supersticioso y el político, la relación incestuosa entre Herodes y Herodías, el motivo de la danza, el del juramento de Herodes, la petición de Salomé y la subsecuente decapitación del profeta. En los textos bíblicos la carga temática reside en el Bautista, quien resume los valores claramente religiosos y morales de la anécdota. La lujuriosa bailarina, en cambio, se mantiene en el anonimato y no es más que un instrumento del deseo de la madre. Hasta aquí Pimentel. Este es el punto que me interesa subrayar, cómo va variando esa presencia de Salomé, que en los textos evangélicos apenas se sugiere, pero luego, a partir de una serie de desarrollos, sobre todo a partir de la patrística, empieza a construirse ese personaje Salomé como un personaje totalmente negativo. En la versión de Vargas Vila también el texto se organiza a partir de un triángulo amoroso constituido en este caso por Salomé, Herodíada, su madre, y Juan el Bautista, a partir del cual el autor construye su propia versión del texto evangélico. Aquí el trasfondo histórico es significativo, pues Herodes es presentado también como miembro de esa aristocracia hebrea romanizante. El triángulo se hace más complejo en la medida en que Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, es hermano medio de Herodes Filipo I, primer esposo de Herodíada, con quien concibió a Salomé. Vargas Vila reelabora el discurso evangélico en Salomé, concentrando la prédica del Bautista en la denuncia de la corrupción del poder, pero especialmente en la lascivia que impera en el palacio. El texto parodia el exaltado lenguaje de los profetas para subrayar la inclinación de la reina. Pantera del crimen, hembra de perdición, vergüenza y castigo de Judea, la hora de tu castigo se aproxima, tu corona y tu manto te devorarán como una llama, tíralos lejos de ti, ciñe tus riñones con el saco del penitente, cubre tus carnes con la túnica de los arrepentidos y ve al encuentro de aquel que ha venido ya para perdonar los pecados del mundo. Solo Él podrá perdonar los tuyos. Este es el tono exaltado del profeta, pero sabemos que también es el tono exaltado de Vargas Vila. Discurso que repite lugares comunes que aparecen insistentemente en la narrativa de este autor y que le han valido la calificación de misógino. Este discurso también es utilizado para anunciar el futuro de la princesa. El segundo texto que está ahí. Tú serás una hembra de maldición y de fatalidad, como tu madre. Tus ojos perturbarán el mundo y perderán a los hombres. Lobezna imperial, quítate de ahí. Y precisamente el triángulo se plantea en términos concretos cuando las dos protagonistas se enfrentan en estos sugestivos términos. La cita es un poco larga, pero sabrosa, diría yo. Herodíada se detuvo y con una voz silbante bajo los velos, como una serpiente bajo un matorral, irónica y colérica dijo: ¿te interesa mucho el profeta? Y en esa voz aullaban todos los celos y temblaban todos los rencores. Sí, dijo Salomé, acercando el rostro de su madre como si desease que de sus palabras no perdiese una, cual si quisiese ver la impresión que ellas hacían en el rostro marmóreo, impenetrable bajo el denso velo. Sí, me interesa y me interesa mucho más desde que lo he visto huir desnudo de tus brazos, desde que sé que por conservarse puro va a morir tristemente, silenciosamente, degollado por esbirros, sepultado en el campo de los esclavos, sin una piedra que marque el lugar donde reposa el más bueno, el más elocuente y el más bello de los hombres, cortada la cabeza que debió tener por almohadas los senos de una virgen real, de una virgen tan bella como yo. Y así diciendo, desarrolló violentamente su rítmica en la parte alta y la túnica se abrió hasta la cintura y sus dos senos blancos y erectos se mostraron como dos ánades dormidos. Estos pechos, dijo estrujándolos rudamente, que un día debieran lactar al león liberador de Judea y que no lactarán sino una jauría aullante de deseos, porque nadie osa acercarse a la hija de la loba, y mi vientre, ese vientre que morirá virgen, y mostraba el suyo, que bajo la túnica desgarrada semejaba un cofre de nácar bordado con hilos de oro. Ese vientre que no parirá nada, porque herido será por la maldición que ha de herir nuestra raza hasta la última generación. ¿No la oís? ¿No oís la voz de Dios que maldice nuestra raza? Y ese es Vargas Vila. Esta extensa cita muestra una discusión que, más allá del enfrentamiento de madre e hija por un hombre en particular, expresa claramente el debate con este concepto de erotomanía que se desarrolló en la medicina francesa a finales del siglo XIX, como se verá enseguida, pero también ilustra muy bien diversas formas de la mujer fatal, otro tema interesante que se puede desarrollar acá, pero que por el tiempo tenemos que dejar a un lado. En este caso, la erotomanía se hace evidente
en Herodíada, la esposa del tetrarca, quien utiliza el poder para satisfacer sus bajos instintos. Uno de muchos ejemplos muestra esta inclinación. Es una cita un tanto larga, pero solamente le damos la parte donde ella dice: esa resistencia soberbia, ese orgullo invencible lo hacían más bello a sus ojos. Las multitudes que adoctrinaba habían temido por él y hacían esfuerzo para salvarlo, poniéndolo fuera del alcance de sus manos, abriendo el desierto como campo a sus predicaciones. Entonces ella, como ven ustedes, lo manda a prender, y en la medida en que él se resiste, ya está condenado a ser decapitado. Bueno, no queda duda de que más allá del debate alrededor de la erotomanía, una cierta tesis machista se expresa en la novela y se compagina con esta presentación de las inclinaciones femeninas que se hizo tópica en la producción del escritor colombiano. Sin embargo, lo que es interesante en el proceso según el cual Vargas Vila pudo haber elaborado su texto, es el proceso según el cual Vargas Vila pudo haber elaborado su texto. Aunque se trata de una especulación, en la medida en que no hay ningún indicio, ni siquiera en su diario personal, se puede constatar algunas situaciones significativas que configuran una poética de la imitatio. Mi hipótesis es que hay en Vargas Vila una permanente poética de la imitatio, en la medida en que él siempre quería estar un poco a la moda. Pimentel ha demostrado que Flaubert en su texto pone el énfasis en la corrupción que impera en la corte de Herodes, vasallo de Roma, y en el empoderamiento de su esposa Herodíada, de quien Salomé es apenas un instrumento. Se puede afirmar que Vargas Vila reelabora el tema recuperando la significación política propuesta por Flaubert, en la medida en que, como ya se señaló, enfatiza la corrupción de un régimen sometido al imperio. En el mismo trabajo se destaca de qué manera Wilde hace hincapié en la lujuria como ambición de poder, resaltando la figura de Salomé, y el erotismo expresado en la danza y en su obsesión por la cabeza del profeta. En la medida en que Strauss construye su ópera a partir del texto de Wilde, pero acudiendo a una significativa simplificación, el tema del deseo, de la pasión de Salomé, adquiere la mayor relevancia, pues la danza se convierte en un juego de seducción que a su vez convierte a la protagonista en la diosa de la lujuria. Lo más revelador de la versión del novelista colombiano es que recoge todos los elementos del erotismo de la obra de Wilde y la significación sexual propuesta por Strauss, aunque no deja de ser original en el tratamiento de la historia derivada, siempre hacia su particular misoginia, pues en el enfrentamiento entre madre e hija por el profeta destila su condena de la mujer como causa de la perdición de los hombres. Ante el rechazo del profeta, la madre ordena su ejecución, mientras que la hija organiza una conjura para salvarlo y no duda en manipular tanto al capitán de la guardia como al hijo de su fiel criada. El resultado es una huida de la pareja hacia una fortaleza lejana en la cual Salomé, mediante un fuerte afrodisíaco, seduce al profeta, que al despertarse enfurece por haber sido engañado y corta de un tajo la cabeza de la joven. En un final sorprendente, cuando ella se llega a la fortaleza y Herodías indaga por su hija, el profeta le arroja la cabeza y se precipita a él desde lo alto del muro para morir en el río. Entonces vemos como Vargas Vila le da una vuelta al final. Se puede afirmar que con este desenlace, que contradice la tradición textual, aunque Wilde es quien primero introduce una variante, porque Wilde hace que al final el tetrarca frustrado pide que le corten la cabeza a Salomé, pero no es el profeta, porque el profeta ya ha sido decapitado. Bueno, Vargas Vila es doblemente subversivo, pues cuestiona la santidad del profeta y subraya su condición de mortal susceptible de ser seducido, pero al mismo tiempo demuestra esa perversidad de la mujer fatal y justifica el radical castigo en un giro narrativo que rompe con la tradición de ese mito literario. Es evidente que este autor elabora un desplazamiento de la carga temática retomando la crítica política ya subrayada por Flaubert, denunciando la corrupción de un régimen autoritario, pero replanteando ante todo el contenido erótico exaltado por Wilde para subrayar la lujuria que enfrenta a la madre con la hija, y viene un final trágico que en Strauss subraya la complejidad psicológica de Salomé y su tendencia a la sensualidad. Vargas Vila insiste en que las motivaciones de la protagonista, producto de la pasión y del deseo, generan esta tragedia que subvierte la tradición mítica, pues en este caso la que rueda no es la cabeza del autista, sino la de Salomé.
Como una prueba adicional de las deudas del escritor colombiano con la tradición estética de su tiempo, se puede señalar la presencia de una particular descripción pictórica en el prólogo a la edición definitiva de 1920. El autor describe un cuadro de Franz Hals en el que aparece Salomé con toda su voluptuosidad como inspiración original de lo que va a denominar poema, pues él propone para su texto el subtítulo de novela poema. Yo estoy buscando este texto de Hals y no lo encontré porque creo que no existe. Creo que es o una broma o un error de Vargas Vila, porque Hals es un pintor flamenco contemporáneo de Rubens y su representación sería, como dice Huysmans, la representación de una carnicera. Pero encontré ese cuadro que ustedes vieron al comienzo, que es el primero de Moreau, y yo me atrevería a pensar que es este el texto que describe Vargas Vila. No es una simple coincidencia que en el capítulo 5 de la novela After-Blue de Huysmans, su protagonista, Andrés Saintes, expresa gran interés por la obra del pintor Gustave Moreau y particularmente por los cuadros en los que pinta la danza de Salomé, subrayando su distanciamiento del episodio bíblico. Buena parte del capítulo constituye una énfasis alrededor de la mencionada danza y las reflexiones del protagonista sobre las calidades de la representación, comparando un óleo con una acuarela, en la cual concluye. Estos son los textos a los que se refiere el protagonista de After-Blue. Aquí ella era verdaderamente hembra, obedecía a sus temperamentos de mujer ardiente y cruel. Su figura era más refinada y más salvaje, más execrable y más exquisita. Despertaba con más energía los sentidos aletargados del hombre, embrujaba y dominaba con más seguridad su voluntad, con sus encantos de gran flor venérea nacida en lechos sacrílegos, cultivada en invernaderos impíos. Entonces él hace un contraste entre el color, la luminosidad, etc., pero sobre todo la representación de la mujer entre este texto, entre este cuadro que es un óleo y este que es una acuarela. Bueno, se puede especular que Vargas Vila, 2 años después de la primera edición de su trabajo sobre Salomé, y cuando inicia la edición definitiva de sus obras, que es necesario dar al lector esta clave de interpretación de su texto que da el tono plenamente decadente en el que su versión ha sido concebida. Para concluir, diríamos que en síntesis el escritor colombiano utiliza el tema personaje Salomé por su capacidad de hacer converger en él toda una serie de conceptos cargados de resonancias significativas, pero que al mismo tiempo le permiten establecer nuevos contenidos. La narración desarrolla el triángulo amoroso a partir del enfrentamiento de la madre y la hija, vistas por el profeta como la perversión misma, pero el desarrollo de los acontecimientos parece mostrar a una Salomé que, convertida por el amor, busca salvar al Bautista. Sin embargo, el final de la historia muestra cómo la hija logra derrotar a su madre seduciendo al santo, es decir, Vargas Vila muestra que es peor la hija que la madre, le gana a la madre. La caracterización que se hizo desde el principio se confirma: triunfa el deseo, la lascivia, la mujer fatal que domina con su cuerpo. Con todo, la narración presenta un giro muy significativo en la medida en que, al despertar de una noche de pasión, consciente de que ha sido víctima de un afrodisíaco, para que la hembra lograra su propósito, el profeta corta la cabeza de la joven, y aún en ese momento, cito a Vargas Vila, los labios de Salomé, aún degollada, sonreían como tendiéndose a un nuevo beso de amor. Con lo cual se cumple la profecía que el Bautista había hecho en el momento en que la conoció, porque él le ha dicho: serpiente de oro, un día un hombre ha de partirte en dos, cortándote la cabeza, ay, después de haber sido mordido por ti. En esta novela poema, Vargas Vila, mediante un elaborado proceso intertextual, reconfigura un tema cargado de fuerza simbólica mediante una reescritura que pretende ser subversiva frente a una tradición mítica, instaurando así una nueva configuración temática. Esta nueva escritura le permite desplazar la carga temática para insistir en su condena de la mujer como instrumento de perdición, como amenaza para los valores sociales y la moral pública, de acuerdo con la concepción científica contemporánea sobre la erotomanía. Gracias. Muchas gracias a este excelente panel.